El jazz pasó. El ritmo llegó. Ahora es cumbia. Cambiando del swing al sabor, de la impro a la rumba, del saxo al güiro. Cambiamos el compás del blues al tropical. Ya. Ya estuvo con el jazz. Ahora es cumbia. No, buenas tardes, estamos de vuelta aquí en este día que es viernes 20 de febrero del año 2026. Un día que conmemoramos el Día Internacional del Vino. No sé qué significa, no sé qué se festeja. Pero seguro debe haber algo Un día que se debe haber algo que se festeje festeja, el pero día de nosotros hoy. festejamos el Día Internacional de la Cumbia, como cada viernes. Y entonces tenemos el día de hoy un invitado muy especial que, Gracias. como todos nuestros invitados, no sabe nada de cumbia. y con eso comprobamos una vez más que la cumbia, ¿de dónde viene? ¿Cómo se metió a nuestra sociedad? ¿Cómo es posible que tengamos un gusto tan recurrente por la cumbia y no conozcamos mucho, ¿no? O sea, realmente ni bailar, ni de cumbia, ni nada, pero la encontramos y nos gusta y es parte de nuestra vida. Pero bueno, pues aquí está con nosotros Emilio Jabeli. Muchas gracias, Alberto. Celina, gracias. Curador, eres... Mira, yo soy de formación, estudié Ciencias de la Comunicación, como comunicólogo. Por azares del destino, necesidades de la vida, me metí como editor, entré a trabajar en una editorial, fui gerente editorial, de ahí me pasé al sector público, trabajando en relaciones exteriores en la Dirección de Asuntos Culturales. Y pues siempre estuve un poquito metido con cuestiones culturales. Después regresé a la parte editorial, estuve trabajando en McGraw-Hill 3 años como gerente de la parte de libros de kinder a secundaria, que es otra muy distinto a lo que son novelas, poesía, es otro campo quizá menos conocido y menos glamoroso. Ajá. ¿No? Y después hice algunas traducciones y todo eso, y desde hace ya unos 10 años, una cosa así, me he dedicado, pues por un lado, a organizar. Mi mamá era Ángela Gurría, una escultora, creo yo, conocida aquí en México, y entonces había que llevarle sus archivos, cartas, fotos, registros, porque además empezaron la gente como a preguntar de qué era lo que había hecho tal cual cosa, si había fotografías de tal obra. Entonces mi mamá, pues ya era más o menos ya grande, pasaba de los 80 años, entonces pues no sabía dónde estaban las cosas. Entonces empecé a hacerme cargo de eso. Llegó una galería. Mi mamá tenía mucho temor, digamos, no le había ido bien, según ella, con algunas. Entonces, después de tiempo, la llamaron, le dijeron, oye, ¿tú quieres una galería que estaba empezando? Entonces eso también como que le dio un poquito medio de confianza. Me dice, oye, pero tú hazte cargo de esto, ¿no? Y allí estuvo en la Galería Arte Hoy unos 10, 12 años. Después conocimos a la gente a Teo Cohen, el director de Proyectos Monclova. Le interesó trabajar con mi mamá. Y desde entonces seguimos. Desafortunadamente mi mamá fallece hace 3 años, pero seguimos trabajando con la galería.
Y yo pues tratando de hacer promoción como ahorita, Sí, de ella, del de tu trabajo mamá, de mi mamá, que etcétera, tuvo una etcétera, ¿no? exposición muy grande, ¿no? En Palacio de Bellas Artes hace poco tiempo. Sí, fue desde noviembre del 24 a febrero del 25. Ajá. Una expresión bastante grande. Realmente las que yo he visto de ella, y bueno, he visto todas, pero esta fue realmente hecha con mucha dedicación, con mucho amor, muy bien curada, muy bien, la movizografía era fantástica. Y fíjate que reaccionó muy bien la gente. Al terminar la exposición me llegó un informe por parte de Bellas Artes, donde decía que habían llegado cerca de 311,200 personas en un lapso de 127 días. Entonces, que era la segunda exposición más visitada hasta ese entonces, ¿no? Pero cosa que me dio mucho gusto. Hicieron una labor de difusión extraordinaria. Y bueno, pues estamos muy contentos entonces, con estos resultados, ¿no? Con toda esta información que nos das, evidentemente no había cumbia en tu casa. No, digamos que no, sí hubo. ¿Tu mamá bailaba? ¿Tu mamá...? Le encantaba bailar. Ajá. Le encantaba la música. De hecho, quizás no era tanto, sí bailaba y todo eso, pero lo que más le gustaba en un determinado momento eran la música mexicana. No, más bien tú no te dabas cuenta que ella es lo que no saben los hijos que hacen los padres. Claro. No, bueno, y seguramente, porque le encantaba bailar. Ahora, te digo lo de la música mexicana porque eso es lo que siempre escuchó más pues, de niña. En su casa. Incluso ella, en algún momento, mi abuelo me escribía, a partir de los 60, ya tardíamente empezó a escribir romances. Ajá. Mi abuelo era de Tabasco. Ajá. Y de un lugar que es en Pichucalco, de una hacienda que se llamaba El Santuario, en donde pasaba un río. Y si viene la crecida del río y unas temporadas el santuario estaba en el estado de Tabasco y los dividían todos y en otro era muy de Chiapas, ¿no? Sí. Entonces en la duda de que si era de Tabasco o Chiapas. Él se considera tabasqueño, ya oficialmente de los Altos de Oaxaca. Entonces bueno, pues toda esa vida que tenía, sobre todo en esa época, te hablamos de los 1800, finales de los 1800, principios de los 1900, pues todo eso era selva, era con una cosa así muy tropical, muy... y a él le gustaba también escuchar música y empezó a escribir todas sus experiencias de niño, ¿no? Y en una de esas, mi mamá le dio por tocar guitarra y todo eso, y un día decide ella ponerle letra a una canción, música a una letra de su abuelo, de mi abuelo, su padre. Entonces, esto lo hace cuando tiene más o menos como 15 años. Pasa el tiempo, pues se casa, aparecen los hijos, etcétera, etcétera. Y en las reuniones familiares todo el mundo pues le pide, entre otras, porque creo que tiene como 3 o 4 más, si mal no recuerdo, esta que se llama El día que me dijiste. Y en una reunión que hubo, un primo, sobrino de ella, le gustaba muchísimo y la canta en esa reunión. Y en esa reunión aparece Chabela Vargas. Y entre copa y copa le dice, oye, es que qué canción tan bonita, a mí me encantaría grabarla. Oye, pues no es mía, pero te presento con la persona, la autora, que es mi tía, etcétera, etcétera.
le conoce a mi mamá y le pide que si puede Grabar la canción. La canción. Y bueno, pues, mi mamá, halagadísima, y, bueno, pues sí, adelante, claro. Ajá. La graba y aparece esto en un álbum por ahí del 1961-62. ¿Cómo se llama la canción? El día que me dijiste. Ajá. Entonces, y es un bolero, ¿no? Ajá. Mexicano, Ajá. ¿no? Con de ese estilo vals. Ajá. ¿No? Que se bailan como como se bailan, eso, así. Entonces, pues esas son las cosas en donde también tuvo se incursionó un poco en música. La música. Entonces, tenía talento tu mamá musical, tenía... Sí, estudió después letras y estudió teatro, estudió con Sequizano y estuvo en la Facultad de Filosofía y Letras. Ajá. Queriendo hacer teatro. Ahí conoce a gente, pero Justino Fernández, que era uno de sus profesores, le dice, ¿sabes qué? Que yo creo que tú eres mejor. Para la música no sirves. No, le dices, no. ¿Y qué haces aquí? No, tienes que... porque encuentra que ella hacía algunas figuritas en madera, una cosa así. Le dice, tú tienes madera más para escultura. Aquí no es, aquí sí. Letras no es. O sí, pero lo que ocurre con los artistas es que luego son multifacéticos, ¿no? Y les da por épocas. Sí. Pero vamos a escuchar una pieza antes de continuar. Claro. Para ver de dónde viene tu cumbia, de dónde viene todo esto. Pero con esta canción de tu mamá, cantada por Chabela Vargas, la canción se llama El día que tú me dijiste. El día que me dijiste. El día que me dijiste. Bueno, Sara, no agarra la onda con la mirada, rápido. Bueno, en lo que nuestra querida Sara encuentra la canción, nada más como para recordar para los que se acaban de conectar a nuestra página web, que es por donde estamos saliendo en vivo con toda la música. Estamos charlando con Emilio Yavelli, quien es editor de libros y promotor de arte. Y justo está saliendo a la plática todas las anécdotas y curiosidades de su mamá, que era Ángela Gurría, una de las primeras mujeres escultoras, ¿no? Reconocidas en México. Dentro de un mundo fantástico del arte, ¿no? Hipermacho, pero ella hizo un espacio, se hizo un lugar. ¿Lista? Pues esta fue la canción... El día que me dijiste. El día que me dijiste, de Ángela Gurría, mamá de Emilio, cantada por Chabela Vargas. Así es. Qué bueno, qué honor tan grande ese de además en la inocencia total, ¿no? En la no búsqueda de nada más que de compartir. No, yo creo que no inocencia total. No. Que era otra, no sé, literalmente otro mundo y otra forma de ver, ¿no? La perspectiva era otra, todo era literalmente, ¿no? Otro mundo, muy, muy diferente. Sí, como es ahora. Absolutamente, empezando desde la Ciudad de México era otra, se podía circular e ir a los cabarets, incluso en los cabarets, conocer a los artistas, convivir con ellos, invitarlos a tu casa, y tú tenías en tu casa a Chabela Vargas o a Cuco Sánchez. Sí, claro, ¿no? Todo el mundo puede todo el mundo, ¿no? Es que bueno, de ahí se van haciendo los circulitos, ¿no? Sí, claro. Ajá. Entonces era otra época. José Alfredo Jiménez, en la casa. Bueno, seguramente, no sé, eso ya me lo estoy inventando. No sé si tu mamá era amiga también del Indio Fernández, vivía muy cerca, ¿no? Sí, pero no, ahí sí había una diferencia de edad. Sus distancias. No, bueno, capaz que llegue empistolado. Sí, no, pero el mundo del arte en México, sobre todo en esos años, ¿no? Donde hay una revolución completa, ¿no? Por cuestiones sociales, teorías políticas. Pues después la guerra, ¿no? Todo esto, y la guerra y después de la guerra.
en el mundo del arte en México está muy influenciado por la política en serio, política de tomar las armas incluso, ¿no? Como los muralistas o como tu mamá. Dentro de todo ese mundo que se tiene que hacer un espacio como una mujer en un mundo de machos, en un mundo de hombres, artistas, le da cabida a la música. Y entonces supongo que de alguna manera influyó mucho en ti, en tu familia, y dices que bailaba, le encantaba bailar. Sí, así es. Sí, fíjate que ahorita que decías, bueno, de Siqueiros, hay una cosa muy curiosa. Mi mamá en 1973 es la primera mujer que le invitan a ser miembro de la Academia de Artes. Ajá. La Academia de Artes era, pues había únicamente hombres. Justamente estaba Siqueiros. Ajá. Entonces mi mamá me contaba que en su primera sesión y todo eso, pues llegó el grandote así, y pues, la ve y dice, con que esta es la jovencita que nos va a acompañar a entonces, pues imagínate, imponente. Pero era esta cosa como bienvenida al mundo de los hombres, ¿no? Sí. A ver cómo te va. Entonces, a ver si aguanta. Y si no, pues ya te vas al bordado. Sí. Claro. No, pero fíjate que ahí, afortunadamente, ya lo conocía de tiempo, quien le da la bienvenida es Juan O'Gorman, quien fue su muy, muy, muy amigo, personal, y le aconsejaba, siempre una compañía. Y después ya Juan en sus últimos momentos, sus últimos años, recurría a mi mamá para pues pláticas, incluso lo llevaba precisamente a la academia, o lo llevaba al médico, etcétera, etcétera. Incluso una vez a mí me tocó llevarlo, ¿no? Mi mamá me habló y me dice, oye, es que me habló Juan, que quiere que si le puedes llevar a su doctor que está bien en Reforma, el doctor Césarman, su cardiólogo. Y le dije, pues sí, claro, ¿no? Pues entonces ahí voy, paso por él en San Ángel, me voy ahí en el carrito, y lo dejo sobre Reforma, y dice, lo acompaño, que es que te acompañe. No, aquí espera. Bueno. Entonces, al rato ya regresa, baja, nos fuimos, y recuerdo que me dicen una de esas, venía pensando, y de repente, oye, ¿no se te hace que el arte es aburrido? Y entonces yo me quedo, se me cae la quijada, me la recojo y yo no sé qué estupidez le habré dicho, ¿no? Pero me acuerdo tanto de la pregunta que obviamente qué bueno que no me acuerdo de la respuesta, porque si no contaría la anécdota. Pero en fin, algo venía platicando y todo eso. Después lo dejé en su casa y 1 o 2 días después me llegó una botella de vino, Chateauneuf du Pape. Wow. El primer vino que me regalan en mi vida, ¿no? Bueno, y dice mi mamá que te manda esto, Juan, que muchas gracias. Ay, bueno, pues ya después nos echamos con los amigos y todo eso, ¿no? Sí. Entonces no respondiste tan mal. Casi. Una sangría. No, pero entonces, esas son las cosas que uno le toca por azares del destino. Sí. Y lo curioso es cómo ves lo que eran los amigos, pues, de tertulias, de que llegaban a tu casa, oye, mamá te habla tal, o mi papá te habla tal, o que sea, y de repente ya son estos santones, que ahorita, pues, ya están en otra dimensión, ¿no? Son monumentos ahí gigantes, sí, ¿no? Sí. Sí, no, luego ocurre así en la vida, ¿no? Que te va llevando por caminos extraños, terminas ahí por azares del destino en medio de tanto talento, pues, ¿no? Literal, ¿no? Sí. Pero al final sigues siendo tú, ¿no? Sigues teniendo esa humanidad absoluta, ¿no? De
de este tema, por ejemplo, ¿no? Donde la cumbia, que siempre que hablamos en este programa y con los invitados que solemos invitar, que están inmersos en el mundo del arte, de la música, de la literatura, del teatro, de todo. Yo siempre les digo algo, ¿no? La cumbia, ¿cómo llegaron a la cumbia? Bueno, porque todo el mundo en México en algún momento llega a la cumbia. Por supuesto. Y entonces, no importa qué tan alto o dónde estés, de pronto la cumbia es parte de nuestra cultura. O qué tan superintelectuales, ¿no? Sean, que todos en algún momento fueron a una boda, ¿no? Fueron unos 15 años. Por eso, claro. Y ahí es donde... Claro. Pero comienza antes, ¿no? Claro. Comienza en la secundaria, Sí, digo, te subías a un taxi y ahí estaban las cumbias. Siguen estando las cumbias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que también es una cuestión de este fenómeno social. La cumbia como que llama a aglutinar, llama a disfrutarla colectivamente, ¿no? Por eso yo creo que es uno de los ritmos que más se escucha cuando hay fiestas, reuniones y todo eso, ¿no? No les pones un Beethoven ni mucho menos, ¿no? Bueno, o sea, te vas por una cosa así. Que el objetivo sea... Ya se acabó la fiesta. Ya se acabó la fiesta, chicos. Y apagas las luces. Pero, por ejemplo, nos trajiste una pieza que es como de las primeras que supongo que escuchaste, ¿no? Sí, mira, esta es una honestamente pues me tuve que meter a investigar y todo eso. Pero fue interesante porque parece ser que a partir de los 40 es cuando comienza la cumbia, o ya formalmente entrando a los medios, al gusto popular. Y entonces, hay una que la ponen como de las primeras, y aparece en una película del director español cubano, Juan Orol, de 1946, y la canta María Antonieta Pons, y de ahí también se le considera a él como el iniciador de las películas de rumberas. Entonces yo lo que pienso, es una atando cabos. Yo creo que a través de esas películas que hace Orol y que después hacen muchísimos otros directores mexicanos, con estas intervenciones de canciones y bailes y una trama paralela, cómica, trágica, en fin, lo que sea. Pero es ahí como se va también insertando, va permeando en el gusto de toda la gente, de toda la sociedad, y eso aparece en las reuniones colectivas, ¿no? Normalmente pues para festejos, todo eso, ¿no? Entonces es interesante esta pieza que le diste se llama La Pollera Colorada, un clásico. ¿No es esa? No es La Pollera Colorada. No, a ver, La de la película no. La de la película es no. de 46, es ahorita te digo. No, Prender la vela. Prender la vela. Sí. A ver, esa es la cumbia con la que inicia esta historia musical directa de la cumbia de Emilio Jabeli. Jabeli. Préndele la vela, pues, ¿no? Es una canción de tragedia. De tragedia absoluta. Una película del 46 de Juan Orol. Y pues sí, una cumbia, como habíamos dicho en otras ocasiones, ¿no? No divertidas. Sí, porque generalmente, bueno, es que hablaba en las otras emisiones, generalmente pues hablamos sobre de qué habla la cumbia, si tiene que ver con una cuestión de política, si es trágica, si tiene que ver con qué, una cuestión social. Y hemos llegado a lo largo de todas estas emisiones en que la cumbia, al menos la cumbia chilanga, que ya nos la apropiamos, es una cumbia con chispa, ¿no? Simpática, con chistorete. Y esta que acabamos de escuchar, que viene en la película de Juan Orol, que tienen que verla,
pues es una cumbia trágica, pero es una cumbia más, más tradicional, efectivamente, como lo platicábamos antes de iniciar, más de raíces, pues de donde es, ¿no? Más primitiva. Ajá. Y que además Sí. tiene un toque, yo creo que va de la mano no solamente con las raíces colombianas, que es de donde nace la cumbia, sino que tiene que ver también con unas raíces cubanas, ¿no? Estos Totalmente. ritmos. Y además en esa película, pues de lo que estabas hablando, ¿no? De la trama, que es estas menjurjes, El ¿no? triángulo amoroso. Triángulo amoroso, sí. Ajá, La un poco de brujería. santería, ¿no? Ajá. Pues tiene que ver un poquito Me más voy a atreverme a con poner Cuba. una canción. Está tu lista, pero voy a poner una. Adelante. Que tiene que ver, a ver, Sara, esta que se llama La cumbia del amor, de Lisandro Mesa. Que ya se me hacía Sí. raro porque Beto siempre pone su cumbia. Bueno. Que llevamos como 2 programas en los que él no mete, ¿verdad? Su cumbia. Pero Creo que le llegó el comentario de ser Conchita Alonso. No. Este contraste que hay entre lo que acabamos de escuchar, que no se baila, porque no sé cómo se baila esa de... No, sí es se como- baila, no, pero es no, que sí, hay que como- ser como realmente estar en una danza Sí, pero hay que tribal, ser ¿no? como realmente rumbera, tipo María Antonieta Pons, Claro, o claro. tipo Ninón Sevilla, Sí, pero es- o tipo en el que nada más como Sí, que más mueve la de caderita y- mueve la cadera. Es algo- y- bueno, pero es algo muy Por eso sensual, hay toda esa porque- cuestión Claro. ahí No. sexosa que Ajá. llevan implícitamente, y que en la cumbia en la Ciudad de México pues al final es pues le divertida y es brincas, santito ¿no? y Te todo. mueves. La tenemos, vamos a escucharla para que vean la diferencia que hay entre ese amor y esto que ya se escucha más para acá. Bueno, pues esto fue Lisandro Mesa y un disco que fue lanzado en el año 2004. Parece música como de otra época, más vieja y todo, pero lo que te decía, este tipo de cumbia ya se puede bailar, ya pasamos como de esa situación en el contexto de donde está además tu mamá, ¿no? Que todo esto ocurre, ¿no? Entre el cine, Ujú. el arte, la pintura, los movimientos políticos, todo. Y salta a este 2000, ya los 2000, es que ya hace muchos años también, o sea, Sí. hace más de 20 años que sale este disco, parece de otra época, pero que ya en la Ciudad de México podemos bailarla, podemos darle vueltas a la pareja y yo creo que bailamos en la Ciudad de México como rock and roll, o sea, la cumbia es como rock and roll a otra velocidad. Yo creo que cuando la música te gusta, te prende y todo eso, Ajá. puedes adaptarte los pasos que tú te sepas Ajá. o como los bailes a cualquier tipo de ritmo, ¿no? Sí. Con que lleves, siempre que y cuando ya tengas ritmo, ¿no? Pero igual lo puedes, parece entre cumbia, mambo, qué sé yo, entonces ahí es al gusto del consumidor, ¿no? Y lo que quieras, si te mueves bien, si nomás mueves los hombros, no importa. ¿Cuál es tu fiesta ¿no? memorable de la cumbia? ¿Cuál es la fiesta en la que te deschongaste? Bueno. Así Ahí como deschongada. tendremos que hacer un close-up, ¿no? Emilio deschongado. A ver. No, mira, yo creo que habrá sido alguna de algún grupo, alguna cosa así, pero no. Yo creo que además seguramente tuvo que ser algo como en vivo, ¿no? De escuchar algo. Claro, no sé, porque pero la música en vivo es completamente es diferente. muy distinta, Sí. ¿no? Cuando te casaste no bailaste cumbia. Sí, creo que sí hubo. Sí. Digo, estaba en otras cosas. Digo, estás ahí con los invitados y que esto y que el otro. Digo, no lo recuerdo especialmente, ¿no? O sea, yo no hice el playlist. Es más, entonces, Emilio no quiere recordar. No. Oye, pero a ver, tú te dedicas a la edición de libros y a... O sea, tu título nobiliario es editor de libros y promotor de arte. ¿De alguna manera crees que la cumbia influye? ¿Tiene algo que ver? Porque a veces pasamos por la vida, hace ratito decías, ¿no? Bueno, sí, escuchamos cumbia, a veces no escuchamos, porque sea un género que digas, ay, sí, compré tal disco de cumbia y para ponerlo en mi casa. Pero mencionábamos las fiestas, que generalmente es de donde, pues, la bailamos y todo.
Pero tú mencionabas, claro, cuando tomas el taxi, ¿no? Ahí está la cumbia. O cuando sales a la calle y vas a la tortillería, camión, o sea, en el camión, sí, claro, está, sí, ¿no? sí. Siempre está ahí. ¿Crees que de alguna manera, tú cómo lo ves como este personaje de promotor de arte o editor, crees que de alguna manera la cumbia en algún punto tiene algo? Digo, no sé, ahorita se me ocurre. ¿Se te eso. ocurre? Ajá. Mira, yo creo que, vamos, como editor, vamos, puede ser una especie de acompañamiento, incluso puede ser un poco como un lenguaje cuando tú puedes establecer algún contacto quizá con algún escritor o algo que le guste y tener algún punto en común, ¿no? En cuestión como de relaciones humanas, directamente en la cuestión, en el oficio de editor, y eso yo creo que sería un salto cuántico. Pero artísticamente yo lo veo más cercano en cuanto a que como género musical y como incluso como un medio de comunicación, es decir, las letras te cuentan historias, te cuentan vivencias, ¿no? Eso que te cuenta y de lo que tú te vas enterando, ya sea porque conoces la situación, porque conoces al autor o porque estás en el camión y te enteras de una historia, a lo mejor hay algo semejante que te haya pasado a ti o que haya sabido que le pasa a alguien. Bueno, pues sí puede ser una especie como de vaso conector de unión de vivencias, aunque no las hayas tenido tú, ¿no? Pero sí te hace consciente de que existen esas situaciones y eso da origen a esas canciones, incluso a los ritmos. Es decir, yo creo que también la cumbia nace por en Colombia, con una cuestión de mestizaje de lo español, lo indígena y lo negro de los esclavos, ¿no? Entonces ahí es un poco también como los orígenes del jazz en los campos de algodón y todo eso, ¿no? O sea, finalmente el punto de origen de los dos es un poco la esclavitud, la opresión, ¿no? La lucha de poderes, y decir todo etcétera, lo que pasa, ¿no? y se quejan. No. Yo creo que sí, esa puede ser un poco aquí lo que podemos sacar, puras ¿no? quejas. La siguiente pieza que elegiste, que no sé cuál sea, pero ¿por qué la elegiste? Bueno, esa fue sugerencia de mi mujer, de Jimena. Ajá. Me dije, oye, qué canción, qué cumbia estaba más o menos en la época que naciste o lo que sea, ¿no? Googleé y todo eso. Y resulta ser que no es del año exactamente, pero esto es de 1960 y es la Pollera Colorá. Ajá. Y que yo no pensé que fuera tan de ese momento, ¿no? Pero yo creo que es una canción que, incluso sin saber que ella era cumbia, o es cumbia, todo el mundo la ha escuchado en algún momento. Ah, no, sí, ya es un clásico también. Es un clásico, aquí. digo, Ajá. quien no conozca la Pollera Colorá, pues es que... Pero tú no sabías que era la Pollera Colorá. La pollera no. Ya no me pongas en evidencia. No, también nosotros no sabíamos, No. Sí. Teníamos otro concepto. Sí. Vamos a escuchar la Pollera Colorada. Con Colora. Sí, porque hay varias versiones. Pedro Salcedo. Salcedo. Bueno, pues esta fue la Pollera Colorada y es como la canción de tu mamá un poco. Primero fue la música que se compuso en el año 1960 y la letra se la pusieron otro autor en 1962. Exactamente, sí. Ajá. Sí. Sí, esto es... luego pensamos que siempre es la letra, ¿no? Siempre primero la letra. Pero no, es un poco haciendo
O que siempre es el mismo autor el que hace la música y hace la letra. Sí, no necesariamente. Exacto. Digo, en el caso de mi mamá, esto seguramente lo hizo en los, que será en los 50 o 40, yo creo. Mi mamá pone la música cuando tiene 15 años, pero esto ya es posterior, yo creo finales de los 40, no tanto, pero yo creo que antes. Pero bueno, sí hay una diferencia de el antes y después, ¿no? Primero la letra y después mi mamá yo creo que lo escogió y es a la que decide ponerle la música. Exactamente. Oye, retomando el tema de tu mamá, de Ángela Gurría, ella cuando por fin elige, está bien, me voy a dedicar a ser escultora, ¿qué pasa en su familia? ¿Alguien más en la familia se dedica a eso? Así como de contemporánea o algo como para que haya... Porque yo lo que me viene a la cabeza es, pues siempre que alguien decide irse por alguna profesión artística, es como que, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Así es. ¿No? Sí, no, qué bueno que lo preguntas porque sí, efectivamente, la tuvo difícil. Mira, les había comentado que ella entra a Filosofía y Letras, pero ya estando casada, es decir, ya con una especie de concesión de su papá y de mi papá, digamos. De los hombres. De los hombres. Entra después a una... cuando le dicen, bueno, tú mejor, Justino Fernández, le dice, vete por la parte de artística, escultura. Entonces hay una escuela que se llama el Mexico City College, que era una escuela en donde había clases de arte, de literatura, idiomas y todo eso, pero era un poco como para niñas así de... Para niñas bien. Bien, digamos. Y sobre todo que quedaba en Sonora e Insurgentes, si mal no recuerdo. Mi mamá vivía en la Condesa. En la Roma. ¿La Roma? Sí. Y mi mamá vivía en la calle de Orizaba. Entonces son 2-3 cuadras. Estaba no está cerca. lejos. No está lejos. El barrio. Y me imagino que la concesión también era un poco como, bueno, para que te entretengas un poco, Un ¿no? poco así. Un poco así. Pero entonces, afortunadamente... O sea, casi era Nora de Casa de Muñecas. Pues muy a su pesar, pero sí, toda su educación y la educación de ella y sus hermanas estaba encaminada como la de todas las familias mexicanas, sobre todo en la Ciudad de México. Las mujeres pues no estudiaban, o muy pocas lo hacían, y en fin. Entonces, ya una vez que logra terminar ahí, entonces empieza la búsqueda de una galería, alguna exposición. Empieza con las exposiciones colectivas, pero finalmente en el 59 tiene su primera exposición ya individual en una galería que se llamaba Galería Diana, de unos una Rosita. Eso fue aquí en la ciudad. Aquí ya en la Ciudad de México, que estaba sobre Reforma, una española, Rosita, no recuerdo el apellido. Entonces tiene ahí su primera exposición y empieza más o menos a darse a conocer. Finalmente, bueno, empieza a haber concursos para elaborar alguna una estatua, alguna cosa conmemorativa, y entran los concursos, y ella lo que hace, entró alguno y la rechazan, pues sin decirle, pero sabía que porque era mujer la rechazaban. Un día decide nada que ver cambiar. Que fuera buena o mala. No. Pues, no participaba. Entonces decide cambiar su nombre para uno de ellos. Se puso un nombre masculino. No, yo no estoy seguro. Ángel. No, fíjate que era algún otro, era Urias.
no recuerdo si Alberto Urias, una cosa así. Y resulta que gana. ¡Wow! Entonces viene esta primera escultura monumental, bueno, eran de 3, 4 metros. No la he visto yo, honestamente, tengo fotografías, pero era en la tabacalera mexicana, la fábrica de tabacos. Y de ahí, empieza a irle, ya empieza a hacerse conocida, entra a una bienal, en 67, 66, entra la primera, segunda, la tercera, en 66 me parece, gana un premio de escultura integrada a la arquitectura con una puerta celosía para la fábrica de billetes del Banco de México, que todavía está ahorita en Legaria. Lo que pasa es que hay que hacer cita y todo eso para entrar, porque no cualquiera entra a la fábrica de billetes. Ajá. Pero está ahí, todavía esa. Y empieza a hacerse de fama, la llaman finalmente, pero para 68 la llaman para ser parte del equipo, del grupo de escultores que iban a participar en la Olimpiada Cultural. Y en la Ruta de la Amistad, que era parte, uno de los programas del programa cultural de la... ¿Y ella hizo una o dos? Hace una escultura en la Ruta de la Amistad, que es un circuito en donde hay 16 estaciones. Sobre periférico, ¿no? Estaban originalmente sobre periférico y comenzaban en lo que era la unidad de dependencia, digamos, a esa altura, y llegaba hasta Cuemanco, Entonces ella, la primera estación es de mi mamá. Era la escultura se llama Señal y es una ya muy conocida. Ya pasa el tiempo, después ahora está en este trébol de Insurgentes y Periférico, donde concentraron esculturas de la Ruta de la Amistad, y desafortunadamente es la más deteriorada y no se le ha dado una mano de gato en quién sabe cuánto tiempo. O sea, a lo mejor ahora, no tiene nada que ver, ¿verdad? El Mundial con las Olimpiadas. Pues están embelleciendo toda la ciudad, ¿no? Y todo eso, a lo mejor y le toca. Ojalá que sí, porque si no sería una vergüenza. Oye, pero bueno. ¿Cuántos años tenía tu mamá cuando fue la primera vez que entra a la galería ya como ella sola, expositora? Solo así ella. 30 años. Pues ya no estaba tan jovencita, sí, ¿no? Sí. Bueno, hoy en día sí sería una jovencita, pero en ese tiempo yo creo que ya estaría casada. Sí, exactamente. Ajá. Sí, no, yo no era tan joven, pero pues después fue como todo muy, muy rápido. Con esta obra de la Ruta de la Amistad, vinieron otra serie de esculturas y encargos de escultura monumental, que es por lo que más se le conoce. Uh-huh. Entonces tiene una, por ejemplo, de los 70s, no recuerdo, en Tijuana, uh-huh, que es como una M, muy estilizada, muy, muy larguita. Eso es muy, muy curioso, porque ella siempre decía que la escultura monumental no era nada más llegar y poner algo, uh-huh, sino era algo que tenía que ser primero además aceptada por quienes viven lo que pasan cotidianamente por ahí, servir como un referente geográfico, pero también como un símbolo de identidad. Claro, porque no me imagino, o sea, no tenía que irrumpir el entorno, tenía que ser parte y la gente hay veces que dice, no, que bueno, ¿qué tiene que ver que me perdone Sebastián, pero la cosa que tiene ahí en Reforma es muy mal. Pero bueno. Ajá.
La cuestión es que, curiosamente, pasaron los años y hace poco me habló una persona que querían hacer una exposición en Tijuana en relación con el monumento. Y él me platicaba una cosa muy curiosa, que cuando hay algún partido de fútbol así que gana México, ¿no? Nosotros nos reunimos en el Ángel de la Independencia. Sí. Allá ellos se reúnen alrededor del Monumento a México, ¿no? Y cuando es el 8 de marzo, las mujeres se reúnen en el Monumento a México. Uh-huh. Hay otra, que fue el homenaje al trabajador del drenaje profundo. Uh-huh. Terminan esa parte en el Estado de México del drenaje y mi mamá le dicen, bueno, tienes que hacer algo para la inauguración, la gran inauguración y el presidente y todo eso. Y mi mamá lo que hace es, dice, bueno, la llevaron a conocer todo, a ver los trabajos, y a ella se le ocurre poner una serie de columnas, 5 columnas de diferentes tamaños, que están coronadas con unas secciones del tubo, del drenaje, digamos, son secciones cortadas que las elevan y están colocadas en 4 de ellas. Si tú lo ves desde el aire, forman esta forma, ¿no? Esta es la que no tiene la corona, pero todas las demás tiene esta parte, que son las manos del trabajador. Claro. ¿Sí? Se inaugura y todo eso, y empieza a crecer la mancha urbana, y con el riesgo de que pues, se perdiera ahí, primero la acotan, estaba considerada como una cosa de seguridad y todo eso, porque pues, era una donde se recibía el agua para la Ciudad de México, entonces era una cosa vital. Entonces se aísla un poco, se guarda, pero finalmente deja ya de ser, no que no sea importante, pero bueno, ya no se le daba la misma cosa. Y todo ese terreno que estaba lo donan a la SEP, y la SEP hace ahí un CETIS. Entonces, ahora las esculturas, las paredes de la base cuadrada de estas columnas de 16 metros, una cosa así, sirven como pared de frontón. Entonces tú ves a los muchachos jugando frontón en la escultura. Cuando vino la exposición, una de las cosas que organizaron paralelas a la exposición de Bellas Artes fue organizar dentro de la escuela el primer torneo de frontón Ángela Gurría. Entonces me invitaron, fui allá, vimos a los muchachos cómo jugaban, pero de veras estaban encantados. Luego vino un bailable y todo eso, y luego a los ganadores del frontón pues se les dio premios, una camiseta de la exposición, un diploma, unos headphones, estaban fascinados. Y entonces yo decía, bueno, qué lástima que esto no lo vio mi mamá, porque esto le hubiera encantado de cómo su escultura fue apropiada es lo que sé, sí. Eso es la escultura, el fin de la escultura urbana es esa. Sí. Es ese que tiene que servir a la comunidad, servir como referente y que la misma comunidad la cuide, ¿no? Entonces eso fue también una lección muy importante que me dejó en la exposición, ¿no? O sea, realmente sirve para algo, claro, ¿no? Claro, que creo son pocas. Son pocas las esculturas urbanas que puedan. Se me ocurre una cosa. Hay una cumbia que no he escuchado, yo. Adelante. De un grupo de mujeres que hacen cumbia. No sé si Sara las conozca o no. Se llama Cumbia Queers. Y una pieza que se llama Feriado Nacional.
Es justa la favorita de Sara. Justo la que baila todas las mañanas como un ritual antes de Haciendo el entrar. desayuno. Sí. Ay, no, Bueno. me va a odiar. Pero, bueno, no sé, es que es interesante, ¿no? Estamos como en un preámbulo sin querer de marzo, ¿no? Que viene. Y este mundo complicado, ¿no? En general, pero en el arte doblemente complicado, ¿no? Que es increíble que apenas salgan a relucir las historias de las personas, de las mujeres, ¿no? Que en México, o sea, en el mundo, pero en México, después de estar ahí, de influir, de ser reconocidas en secreto dentro del club de Toby, ¿no? O sea, porque sí la reconocen, ¿no? Todo, pero la arropan tanto que no dejan que sea visible, ¿no? No, es asfixiado Sí, totalmente. claro. Y todo va yendo hacia un aparente descubrimiento, ¿no? Un aparente Sí, difusión. pero Así fíjate, esto que hoy en día, ¿no? Hay este boom, a lo mejor está mal dicho el boom, más bien eso no, sino hay como, de pronto, ¿no? Aparece, sí, las mujeres estamos empoderadas y ahora pues hay que visibilizarnos en todos los sentidos y en todas las áreas, pero no es como generación espontánea, sino que todo, digo, ahorita que estamos charlando sobre cómo fue un poco, ¿no? Bastante, pues, escueto, pero la vida de Ángela Gurría, tu mamá, que es una mujer de tiempos, pues, yo podría decir de los tiempos de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo Pues de revolucionario, 1920, ¿no? Más bien. que cuando uno dice esos números, sí, es del siglo, de la era de piedra, ¿no? Porque además el tiempo también iba muy lento, todos los cambios iban lentos, y entonces estas nuevas generaciones, y me incluyo en esa nueva generación, no, de pronto pensamos que nosotros inventamos el hilo y la aguja, pero es un bagaje cultural histórico que viene de tiempos atrás y que ahora se nota el resultado, ¿no? Que ahora es donde estamos viendo, mira, o sea, Sor Juana pues realmente era una de las primeras feministas, Absolutamente, ¿no? claro. Esta cuestión que mencionas de que tu mamá pues, tuvo que cambiar el nombre para poder ser visibilizada, para que notaran que pues la obra sí valía. Así es. Y se tuvo que cambiar el género, ¿no? Ponerle ahí fulanito de tal en lugar de fulanita, ¿no? Para poder ser dentro de ese club y ser reconocida. Ahora es mucho más fácil, pero todo esto viene con un... Aparentemente. Claro. Claro. Digamos que ahora ya son más las que pueden, si lo quieren hacer, bueno, que tienen acceso a educación, a buenos puestos y todo eso, tienen más posibilidades hoy que hace 15, 20, 50, ni digamos, ¿no? Años, ¿no? Sí. ¿Tenemos? ¿Ya? ¿Sí? Listo. Podemos escuchar a las Cumbia Queers. Pues estos fueron las Cumbia Queers. Yo sí estoy de acuerdo en que se agregue un día a la vagancia. a la vagancia. Sí, no, pero bueno, la puse porque hablando de está el tema de la cumbia derivando más bien en la historia de tu mamá un poco, con esto de la diferencia de género, ¿no? Que la dificultad que hay. Imagínate, si eso era para el trabajo, para la escultura, para el arte, en la vida cotidiana, pues, el arte que se asunto, supone ¿no? que siempre ha sido en esta cuestión de abierta e inclusiva, ¿no? Y todo eso. Wow. No, yo creo que también depende. Hay alguna cosa que es también que hay que reconocerle, que aun cuando en un determinado momento mi mamá tuvo que
pues entrar en acuerdos con mi papá, y mi papá de alguna manera, por lo que fuera, accedió. Creo que fue también porque su suegra, es decir, la mamá de mi papá, la apoyó mucho. Yo creo que habló con mi papá, qué sé yo, empezó ahí. Le puso estate quieto. Le puso estate quieto, y entonces mi papá accedió. Pero también era yo creo, el hecho de que mi papá también era una gente pues con más criterio, no machista, en el sentido de tener a la mujer. No hubiera. Porque si no, digo, no hubiera pasado nada de eso. Nada, aunque hubiera la luna se hubiera vuelto sol, no hubiera pasado, ¿no? Entonces, ahí también creo que dentro de las posibilidades de que alguna persona o una mujer tiene también que tener cierta flexibilidad, porque a veces que la opresión es demasiado fuerte, ¿no? Entonces pasa de la casa, de los barrotes, digamos, de cárcel de su casa, a los barrotes de la casa matrimonial. Entonces no hay una posibilidad de poder salir, ¿no? Y se mete también en unas relaciones violentas y cosas por el estilo, que bueno, que eso ya es un poco harina de otro costal, pero viene también de esta sumisión y de esta posición de la mujer sumisa, que predominó en todo el siglo XX, digamos, ¿no? Y bueno, pero vamos, para no ubicarnos, pero sabemos que todo el siglo XX, y empezando también como mucho con estas películas que reflejaban las situaciones en casa de la hija que si había tenido un hijo fuera del matrimonio, entonces la largaban de la casa y le quitaban el apellido, cosas por el estilo. Digo, no sé si todavía suceda, yo espero que no, pero... Pues claro que sí sucede, hombre, el último chisme de Mijares. Caramba, eso... ¿Qué pasó? No, entonces... No, eso no me lo sé, luego me lo platicas, porque no lo conozco. Pero bueno, yo creo que ahorita sí, hay más posibilidades de que una gente, sobre todo igual en el arte, ¿no? Que quiera iniciarse dentro de esto. Hay más posibilidades, hay más escuelas inclusive de arte, cosa que además eso también. Mi mamá lo tuvo que encontrar en una escuelita pequeñita. Afortunadamente tuvo un gran maestro que fue Germán Cueto, que era un poco, venía de una escuela, de haber estudiado en París y todo esto. Entonces venía con unas ideas muy vanguardistas en ese momento, sobre todo mucho de cubismo y todo eso. Entonces eso le enseñó bien a mi mamá, pero de repente dijo, bueno, pues ahora tengo que ver lo figurativo. Empezó a estudiar con un pintor, creo que es sudamericano, no sé, colombiano, alguna cosa así. Y entonces allí tuvo la parte del estudio de arte figurativo. Entonces, si tú ves en muchas de las esculturas de mi mamá, tienen eso, que están entre lo figurativo, pero llega un momento en donde se le va abstrayendo, tiende a lo abstracto sin llegar a ser abstracto. Entonces, eso es lo que también caracteriza y además se volvió una cosa como pionera, digamos, en un estilo propio, creando un estilo propio, ¿no? ¿Qué otras mujeres contemporáneas escultoras? Ahorita que mencionaste, por ejemplo, de vuelta, sí, ¿no? La escuela sí, a la que fue tu mamá, sí, Ángela Gurría. Pues, ¿qué pasa con sus compañeras? Bueno, mira, 10 años antes, en 49, tiene igual su primera exposición Geles Cabrera, que ahorita hay una exposición en Bellas Artes de ella. Entonces, que muy recomendable. Entonces, mi mamá siempre la reconoció
como la pionera, la primera escultora, que por cierto también estudia en Cuba, curiosamente. Pasa el tiempo y llegan a colaborar juntas en un proyecto en donde a mi mamá le encargan unas glorietas. Había 5 glorietas en un paseo en Villahermosa. Y le dicen, bueno, pues aquí tienes una, pero tenemos 5, ¿a quienes recomiendas? O no sé, algo por el estilo. Entonces ella decide hacer un equipo y contacta con Geles Cabrera, Matías Geritz, Juan Luis Díaz, Sebastián, un poco invitado por Geritz, era su protegido. Era más joven, ¿no? Mucho más joven. Sí. Porque era 20 y tantos, era un crío. Entonces, alguien me falta. En fin, entonces empiezan a trabajar juntos y ahí viene toda una exploración, y sobre todo mi mamá empieza a conocer en estos viajes ceibas, el árbol, la ceiba, y se vuelve un tema también recurrente en su obra, las ceibas. Y hay una que hace para lo que era entonces el museo, perdón, el hotel, ahora es el Hotel Nico, anterior era el Hotel Chapultepec, ¿no? Presidente sí. Chapultepec. Ajá. Ahí estaba en el lobby. Finalmente pasan 30 años, 40 años y cambia de dueño el hotel. Quienes lo compran deciden que esa escultura ya no. ¿Una columna? Ya no era una, pues es como una serie de láminas, jugando, digamos, como si fueran enroscadas o ahí. sí, con círculos, ¿no? Rizos, digamos, ¿no? Entonces venden esta escultura, la compra el Grupo Gigante, se las lleva a sus oficinas y ahora está en un centro comercial que está en Miramontes, no recuerdo cómo se llama, en Miramontes, es un mall. Y a la entrada, digamos, dando a Calzada de Hueso, me parece, es sobre la calzada, ahí se puede ver esta escultura de mi mamá, y que data de esa época, cuando ella inicia este grupo, que de hecho es el primer grupo escultórico y, digamos, de artístico, el primer intento de trabajo colectivo, que es distinto a lo que es en el cual también estuvo Geritz, ¿cómo se llama? En CEU, el espacio escultórico. ¿Por qué es diferente? Porque allí se reunieron 4, 5, 6 escultores y sacaron una sola idea. En este caso eran 5 glorietas para 5 escultores, y cada quien tenía ponía su escultura en un mismo espacio, digamos, ¿no? En un mismo circuito. Desafortunadamente esto también cayó en un cambio de gobierno, y a los 6 meses de inaugurado todo esto, que fue de las últimas cosas que hizo el entonces gobernador Mario Trujillo, y era de lo último que hacía también Luis Echeverría, viene el nuevo gobierno y tiran 2 de las esculturas, y ya actualmente la última creo que la tiraron, habrá sido hace 10 años, una cosa así, y se acabó. Cuando Matías Geritz les decía, bueno, ¿qué estado puede decir que tienen su propia ruta de la amistad? ¿No? Sí. Pues ni así. Ya nada. Entonces se acabó. Entonces son de esas cosas que pues como artista que te puede ir muy bien y tienes todo eso, pero también hay unos fracasos estrepitosos, ¿no? Trabajo, invertir, todo eso. Pero bueno, finalmente fue una experiencia colectiva muy importante, y liderada
por una mujer, a pesar de que, bueno, Matías era así como relaciones públicas, pero confiaba mucho en Iván. Fueron muy amigos, muy amigos. Perdón, y ahora que me decías, también dentro de la misma escuela está, que el Mexico City College, otra de las alumnas fue Helen Escobedo. Lo que te iba a decir, Helen Escobedo. Helen Escobedo, fueron ambas alumnas de Germán Cueto. Ajá. Entonces, ahí está Lucinda Urrusti, está A Helen Escobedo la conocí yo en la entonces ENAP. Exacto. Y fue maestra de mi hermano Edgardo. Ah, mira, fíjate. Sí, y yo varias veces la entrevisté para trabajos escolares. Qué bien, mira. A la temidísima Helen Escobedo. Escobedo. No era temidísima. Sí, era temidísima. Era respetada, que es diferente. Era temidísima. Sí. No, la temida era, digamos, yo, y no era artista, sino crítica, era esta Raquel Tibol. No, bueno, sí, no, también era terror más. Ahí ya no era temida, y con Raquel Tibol era terror. Así hay persona de y todo, a mí me parece. Sí, muy abusada, ¿no? Sí. Pero fíjate que ese es muy curioso. También dentro del, bueno, pues ahora les decía que hay muchas escuelas que pueden, donde se puede estudiar arte, independientemente de esto del arte, sino talleres, hay mayor posibilidad de poder dedicarse, ¿no? Pero ahorita que mencionas a Raquel Tibol, lo que es muy curioso que actualmente, yo creo que ella fue la última gran crítica de arte, cuando los críticos de arte también eran los que hacían a los artistas, o los deshacían. Sí, hoy en día yo creo que ya no sé. Se perdió eso. Existe el periodismo cultural, que también es muy loable y todo eso, pero al no haber también esta parte de las críticas de arte, creo que ahora eso está queriendo ser sustituido un poco por las galerías. Entonces todo el mundo se quiere acercar a las galerías, entonces ellos son los que dictan el rumbo, y como las pues están sí, para tener su pool de artistas y todo eso, pero con un final mercadológico, es decir, obtener ganancias, posicionar a sus artistas para generar ganancias, etcétera, etcétera. Sí, pero eso ya es como con otro sentido, ¿no? Porque los críticos de arte, a final de cuentas, marcan una postura en todos los ámbitos, ¿no? Político, social, económico, no lo sé, pero cultural, o sea, tiene una postura firme, ¿no? Y por eso se vuelven temidos o se vuelven, ¿no? X. Pues será el sereno, pero vamos por una canción de cumbia. Muy bien. Porque además estamos a punto de turrón. ¿Con cuál terminamos? Porque ya el tiempo se nos vino encima. Tenemos cumbia del mole, cumbia del corazón, eres mi sueño. Pues la del mole. La cumbia del mole con Lila Downs. Con Lila Downs. Entonces nos despedimos antes, ¿no? Sí, porque despide el programa. nos están esperando para el té. Así que pues no sé qué número de episodios sea en nuestro famosísimo programa de Ahora es Cumbia, pero con esta cumbia del mole, interpretada por Lila Downs, más bien de Lila Downs, no estoy muy segura. Nos vamos. Estuvimos en el programa nuestro querido invitado Emilio Giavelli, en los controles Sara Rangel, en la cámara, que los que nos están escuchando en línea, pues obviamente no lo ven, pero los que nos ven en YouTube, pues está Memo Infanzón, Alberto Aguilar, nuestro conductor oficial, y una servidora, Celina Aguilar. Con esto nos vamos. La síncopa se fue de rumba. Improvisamos el ritmo y el jazz se tropicalizó. Pero con todo y ritmo, el tiempo se nos acabó.
Regresemos de la rumba a los clubes, sin perder el ritmo, porque yaceando también se baila. Mira lo que me encontré, 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 mira lo que me encontré. Ya, sí, ya, está bueno.